Mientras los técnicos siguen analizando la caja fuerte que recuperemos, buscaremos a Lynn. Para ello Saki nos indicará que probemos en un balcón donde suele ir mucho con Ruby, y tras llegar se pondrá la cosa un poco melancólica. Hasta que en un determinado momento hablamos sobre Chispa, el pequeño robot de Ruby, y Lynn sale por patas, corriendo para hablar con el arconte. Al parecer, Chispa es una unidad de apoyo creada por Rubilia, por lo que seguramente tenga datos que le permitirán desencriptar la caja fuerte y tener un mensaje más claro. Efectivamente, así es, permitiéndonos escuchar el mensaje de Rubilia, donde en resumen nos comenta que se ha topado con un obstáculo en su investigación, y para poder avanzar va a entrar en el abismo confuso. Este es un lugar que se encuentra justo debajo de Spegia, y es el origen de que esta ciudad esté flotando en el aire. Pero, retomándonos más atrás en el tiempo, este lugar se le describe como un portal a otro mundo, donde se encontraron estructuras de una antigua civilización posiblemente alienígena. Lo más raro de todo es que este abismo apareció de la nada entre la parte superior e inferior de la ciudad que había allí ubicada, la tercera ciudad, partiéndola en dos partes. Pero en verdad no tiene mucha más información al respecto, ya que actualmente se encuentra clausurada. Y esto es debido a que, tras enviar varios equipos de expedición por todo el lugar, al poco tiempo, todos y cada uno de ellos desaparecieron sin dejar rastro, sin comunicación, nada. Todo se quedó en silencio sin más. Tras tantas pérdidas y nada de información, decidieron sellar este lugar. La idea de que Rubilia haya sobrevivido en este lugar por 2 años es bastante loca. Y relanzar esta expedición tampoco es moco de pavo, pues si en algún momento algo de lo que se halla en este lugar rompe el equilibrio con Spegia, esto provocaría la caída de la ciudad al suelo, y actualmente no tienen suficientes recursos en la segunda ciudad como para todos. Aún así, el arconte decide reanudar la exploración, pero esto será en un segundo plano, ya que no va a destinar apenas recursos ni se hará cargo de lo que pueda ocurrir. Además, como Lynn es la que la ha liado todo, será ella quien vaya a explorar ahí abajo. Pero claro, Shirley, que desea poder tener más información sobre su hermano, decide unirse. Y obviamente donde vaya Shirley, vamos nosotros. El objetivo principal de esta misión será localizar y extraer a Rubilia o cualquier información al respecto. Para ello nos informan de que, primero, debido a que el lugar es inestable, un miembro del personal llevará un teletransportador junto de su batería portátil, además de tener en cuenta que solo se puede teletransportar una persona de forma simultánea, aunque luego lo haremos de 2 en 2, no sé por qué. Segundo, es probable que perdamos la comunicación, por lo que no nos alarmemos. Tercero, en todo momento haremos caso a las comunicaciones. Si vemos algún tipo de peligro, nos retiraremos de forma inmediata. Cuarta y última, una vez entremos, volverán a cerrar el acceso al abismo por seguridad. Y tras esto, saltaremos y de forma literal al abismo, ya que el portal se encuentra justo debajo de Spegia en un gigantesco agujero. Una vez dentro, avanzaremos sin ningún percance hasta la entrada de los niveles más profundos, donde instalaremos el primer transportador antes de entrar en pleno corazón del abismo, donde podremos ver la ciudad alienígena o antigua civilización. A partir de aquí encontraremos pequeños mensajes que ha estado dejando Rubilia, en donde, de forma resumida, nos explicará que gracias al Crystal Max que se ha plantado, las entidades de allí abajo no le están atacando, aunque detectan su presencia. De hecho, esto puede ser debido a que el Crystal Max le está cambiando, ya que lleva 3 días sin comer ni beber, pero esto no le afecta apenas a su cuerpo y lo sustituye por una especie de energía que día a día puede sentir más tangible. Conforme pasan los días, menos entidades la detectan, la consideran como uno de ellos, pero deforme según nos dice, y está empezando a escuchar una voz muy baja en sus sueños, que día a día se hace un poquito más clara, y la está llamando. Pero al intentar acercarse a las ruinas más profundas, las entidades detectan a un intruso, aunque no saben de quién se trata, por lo que solo dan vueltas muy nerviosas sin saber a dónde mirar. Esto obviamente la asusta, por ello esperará a que esta transformación que está teniendo sea más avanzada para continuar su camino. Con el tiempo intentó entrar a las ruinas, y las entidades la rodearon,
pero no con intenciones hostiles, sino de asombro, aunque no le extraña, ya que ella detecta cada vez más su transformación, perdiendo sensibilidad y gran parte de su sistema nervioso. Pero lo peor es que la voz se vuelve más aguda y clara, y le dificulta el centrarse y pensar. Tras encontrar su último mensaje, nos dice que no le queda mucho más tiempo por delante, y que por ello mismo entrará a la sala central, que allí encontrará respuestas. Tras este último mensaje, seguimos el mismo camino para encontrarla, o más bien a su transformación, contra la que tendremos que luchar. Y hay que destacar que tanto el aspecto como el combate son bastante chulos, si no fuera por los bugs. Eso sí, mi canal está totalmente libre de bugs, por lo que no dudes en suscribirte para apoyarme. Tras derrotar al enemigo, encontraremos a Rubilia en la parte de la cabeza, por lo que la misión ya está casi completada. Pero al intentar volver con el teletransporte, nos atacarán varias entidades que tendremos que contener hasta que se vuelva a cargar. Tras volver, Ruby habrá despertado de una pesadilla donde ha soñado con un ojo rojo, lo cual es muy similar a donde hemos estado peleando hace unos instantes. Además, al despertarse, mencionó las palabras Inars, que se trata de la segunda ciudad. Esta tiene la entrada en una cueva al noroeste y se extiende hasta el fondo del mar. Aunque lo curioso de esta ciudad es que Ruby nunca ha estado en ella y tampoco sabía de su existencia, ni de la especie de ojo rojo que hay dentro del abismo confuso. Todo esto lleva a una conclusión. Es posible que Ruby y Rubilia compartan algún tipo de conexión que les permita compartir sus sentidos y consciencias, al igual que las entidades comparten una consciencia de colmena. Es posible que ambas pertenezcan a la misma colonia. De hecho, la voz que le indicaba a Rubilia que le hablaba es un buen ejemplo de una entidad superior de la colmena. Tras todos estos datos, el Arconte decide mantenerlo todo en secreto por ahora, mantener tanto a Ruby como a Rubilia a buen recaudo y elevar la seguridad de Inars, ya que parece que las entidades tienen información sobre la ciudad, por lo que, hasta que consigan despertar a Rubilia o despierte ella solita, solo nos quedará suscribirnos a este canal y esperar. ¡Chaito!